Hola a todos, bienvenidos a esta noche de misterio. Hoy vamos a hablar de un caso bastante perturbador, el caso de Josef Fritzl, más conocido como el monstruo de Amstetten. Para empezar esta historia tenemos que ubicarnos en Austria, para ser más exactos, en Baja Austria, en la ciudad de Amstetten. El 19 de abril de 1935 nace Josef Fritzl. Cuando Josef Fritzl tenía apenas 4 años, sus padres se separaron, ya que el padre le era infiel a la madre. La madre de Fritzl se caracterizaba por ser una madre muy estricta, así que lo educó de la manera más estricta posible, llegando así al maltrato. La madre de Josef lo mordía, lo golpeaba, lo pateaba, hasta dejarlo literalmente tirado sangrando en el suelo. En la escuela era un niño muy tímido y poco estudioso, pero después las cosas cambiarían y se convertiría en uno de los mejores estudiantes. Destacó bastante y era muy disciplinado en sus estudios. Después de esto empezó a trabajar como ingeniero. Tuvo varias relaciones con varias jóvenes, hasta que finalmente terminó conociendo a Rosemary en una cafetería. Lo que le gustó de la joven fue que era tímida, muy reservada y era muy dócil. Así que al poco tiempo se hicieron novios y ella se lo terminó presentando a su familia, causando una buena impresión en ellos, ya que Fritzl era un hombre muy trabajador y muy disciplinado. En el año 1955 se casaron. Rosemary tan solo tenía 17 años y luego se fueron a vivir a la casa familiar de esta. Pero al poco tiempo esta buena imagen cambiaría hacia él, ya que Joseph sacaba su verdadera personalidad. Era un hombre maltratador, molestaba mucho a Rosemary, le prohibía comer ya que no quería que engorde, la maltrataba tanto física como psicológicamente. Años más tarde, gracias al trabajo de Josef Fritzl como ingeniero, lograron comprarse una pensión llamada Cistern en las afueras de Salzburgo. La pareja dirigía esta pensión, alquilaba a huéspedes, y Rosemary limpiaba y cocinaba y se encargaba de todas las tareas. En el año 1965, la madre de Josef Fritzl, ya una mujer anciana y de salud delicada, se mudó a la casa de este para recibir mejores cuidados, ya que no podía depender de ella misma. Así que Josef Fritzl no se le ocurrió otra cosa más que meterla en el ático, donde previamente había puesto ladrillos en las ventanas para que su madre no volviera a ver la luz del sol. Así que la mantuvo encerrada durante mucho tiempo. Nadie jamás sospechó nada, mucho menos su mujer Rosemary. Nunca supo lo que pasaba con su suegra. La mantuvo encerrada durante 20 años hasta que finalmente la mujer mayor murió. En el año 1966, justo un año después de que su madre se mudara a casa y mantenerla encerrada en el ático, nació su hija, la cuarta, Elisabeth Fritzl. En el año 1967, un año después de que su hija naciera, atacó sexualmente a una mujer y le condenaron a 18 meses de cárcel, de los cuales solamente cumplió 12 meses. Pero un tiempo más tarde de haber violado a una mujer, decidió atacar a otra. Intentó violarla mientras ella entraba a su casa, pero no se salió con la suya, ya que la mujer se resistió. Pero aún así Josef se fue muy molesto y la amenazó con volverla a atacar. Aún sabiendo que Josef Fritzl había cometido ataques contra mujeres, Rosemary decidió perdonarlo y volvieron a ser la misma familia de antes. Qué triste. Josef Fritzl era conocido por tener mano dura con sus hijos, así que siempre los estaba castigando, especialmente a Elisabeth. Elisabeth era una niña muy tímida y reservada, pero era decidida y era una característica que a Josef no le gustaba, ya que quería que todos se sometieran a sus órdenes. 2 años antes de que muriera la madre de Josef Fritzl encerrada en el ático, Josef ya tenía la idea de hacer prisionera a su hija en el sótano. Elisabeth tenía 2 mejores amigas, las cuales eran gemelas, con las cuales compartía todo y hablaba prácticamente de todo o casi todo. Pero ellas notaban que Elisabeth era más feliz en la escuela que en su propia casa. Y cada vez que regresaban de la escuela a la casa, la actitud repentinamente le cambiaba y se ponía más triste, más callada y más reservada. Y especialmente se dieron cuenta que cuando ellas querían hablar de temas de sexo, Elisabeth simplemente se aislaba y no quería hablar del tema. Lo que no sospechaban era que Elisabeth ya sufría de abusos sexuales desde los 11 años. En 1982, Josef Fritzl empieza la construcción del sótano en el cual posteriormente encerraría a su joven hija. Y en el año 1983 pide permiso al ayuntamiento para poder construir un sótano más debajo de su casa. Después de obtener el permiso, le pidió a su cuñado Walter Land que le terminara de construir lo que sería el zulo, según a las directrices de Josef, porque él era ingeniero y él le trazó detalle a detalle como quería que fuera el zulo. Su cuñado simplemente se limitó a construir, a no preguntar,
y simplemente porque pensaba que era para alquilar a más inquilinos, pero no sospechaba cuál era el fin de ese sótano. Ese mismo año, Elizabeth, con tan solo 16 años, decidió escapar de su casa. Lo tenía planeado desde hace mucho tiempo y se fugó con su amiga a Viena. Estuvieron ahí un tiempo en la casa de un amigo hasta que fue descubierta por la policía. La encontraron y la regresaron a casa de su padre. Joseph, naturalmente, para cubrirse las espaldas, empezó a repartir el rumor a todos sus amigos, conocidos y vecinos, a decirles que Elizabeth ya había escapado varias veces y que estaba cansado de ella, que le había conseguido un empleo de camarera y que ella no quería trabajar, que era una chica muy rebelde, que se drogaba y que se juntaba con malas amistades, que paraba en antros hasta altas horas de la noche, así que todos sus amigos pensaban que era una mala hija. Pero hizo todo esto con un fin, para que el día que Elizabeth desaparezca, todos pensaran que simplemente ella se fue porque quiso. Así que Joseph aún seguía trabajando en el sótano y en el tema de insonorización para que no se escuchara nada. Ya le había puesto un lavabo, una cocina y una cama. También preparó el búnker con electricidad y agua. Los vecinos de Joseph Fritzl veían cómo él transportaba material de construcción, pero nunca nadie sospechó nada, ya que todos se imaginaban que era para ampliar la casa y alquilar más habitaciones a más inquilinos. Ya estaba construido. Para llegar hasta el fondo donde estaría encerrada Elizabeth había que cruzar un laberinto de 8 puertas bajo llave. Aún faltaba una puerta, la última. Así que el 28 de agosto de 1984 Joseph manda a Rosemary y a una de sus hijas para que vayan de compras, y a la última que quedaba la mandó a pasear. Simplemente se quedó a solas con su hija en la casa. Así que le pidió a esta que le ayudara a bajar una puerta de hormigón hacia el sótano. Naturalmente Elizabeth obedeció y fue inocentemente, sin sospechar que la iban a encerrar. Así que le ayudó a poner la puerta que irónicamente la mantendría prisionera. Joseph aprovechó ese descuido y la drogó con éter. Así que la arrastró hasta adentro y la encadenó a una pared y la encerró. Así que cuando Rosemary regresó de sus compras, se encontró con el panorama de que Elizabeth ya no estaba. Fue a denunciar tal caso, la desaparición de su hija, pero los policías le dijeron que a los 18 años cualquier ciudadano austríaco puede viajar e irse y mudarse a donde quisiera. Así que Joseph se encargó de esparcir el rumor y de convencer principalmente a su mujer de que su hija se había ido con una secta. Así que a ningún vecino ni conocido se le hizo extraño, porque Elizabeth ya había intentado escapar varias veces y pues no sería nada raro que lo volviera a hacer. Y simplemente desapareció y nadie hizo nada para encontrarla, nadie sospechó nada. La reputación de Joseph también era demasiado limpia como para querer sospechar de alguien como él. Mientras tanto, Elizabeth estaba encerrada en el zulo, encadenada a la pared, en un pequeño espacio donde solamente había cocina, una cama, un lavabo. Había poca ventilación, no había agua caliente y tampoco entraba luz natural, así que su pesadilla, la peor de sus pesadillas, estaba siendo realidad. Pero aún faltaba lo peor: empezar a soportar los abusos de su padre. Así que empezó a recibir abusos sexuales de manera sistemática. Los primeros 6 meses fue encadenada y después de esto le quitó las cadenas porque las cadenas suponían un estorbo para Joseph, para abusar de su hija. Joseph puso mucho orden en su casa, así que él prohibió a cualquiera, incluso a su familia, ni los vecinos, nadie podía acercarse al sótano. Y Joseph imponía mucho miedo, todos le obedecían y nadie se acercaba al sótano, ya que él decía que era su oficina y que era el lugar donde él hacía planos. Pero aparte de todo eso, para meterles más miedo, les dijo que la puerta estaba electrificada y que si la tocaban o se acercaban podrían recibir una fuerte descarga eléctrica. Esto atemorizó más a los vecinos. Y siempre desaparecía del lado de su esposa, diciendo que iba a dibujar unos planos de unos calderos que quería vender. Pasaba ahí mucho tiempo, noches enteras pasaba encerrado en el sótano y nunca nadie sospechó nada. Ni su esposa, ni sus hijos, ni su cuñada, nadie sospechaba absolutamente nada, porque ya sabían que Joseph Fritzl era un hombre muy reservado y muy estricto. Un vecino cuenta que en una ocasión vio la puerta del sótano abierta
y dudó entre si entrar o no, ya que le parecía bastante sospechoso todo, pero al final decidió no hacerlo porque le tenía demasiado miedo a Joseph Fritzl. Descubrir el caso no sería nada fácil, ya que él mismo protegía todo a su alrededor. Por ejemplo, los jardines de los vecinos todos estaban podados y bien descubiertos al aire libre, excepto el de Joseph Fritzl, que estaba cubierto siempre de árboles, mantenía el jardín completamente escondido de la vista de los vecinos. Cuando uno de los vecinos intentó podar uno de esos setos, Joseph simplemente se lo prohibió, le dijo que no quería hacerlo, así que como era su propiedad, nadie podía contradecirlo ni hacer nada al respecto. 4 años después de tortura y de encierro, Elizabeth finalmente dio a luz a la edad de 22 años en el año 1988, Kirsten. Joseph estaba muy emocionado con la idea, así que le bajó pañales, toallas y libros, al ver que ella estaba muy asustada porque iba a dar a luz sola en el sótano. Para mantener vivos a sus prisioneros, Joseph compraba los alimentos y todo lo que necesitaran de noche en las afueras de la ciudad, para que nadie lo reconociera en los supermercados o en los negocios aledaños, y bajaba todo esto durante la noche mientras todos dormían. Un año después de que naciera Kirsten, en el año 1989 nace Stefan, su primer hijo varón. 3 años después, en el año 1993, nace Lisa, la segunda hija de Elizabeth. Ya son 3 hijos. A los meses de nacida de Lisa, Joseph decidió llevarla a la parte de arriba. Planificó hacer aparecer al bebé durante la noche, a mitad de la noche, en la puerta de la casa, con una carta por parte de Elizabeth. Una carta donde básicamente decía que estaba feliz con su secta, que por favor cuiden de su hija, que la alimenten, que ella podía comer papillas y que por favor no la busquen más, que ella está muy feliz con su secta. Joseph obligó a escribir esta carta a Elizabeth para su familia. Nuevamente nadie volvió a sospechar nada. Se encargó de hacer saber a todos sus amigos y a todos los que conocía con la noticia de que su hija era una mala madre y que había abandonado a su hija en la puerta. Así que todos se indignaron y hablaron pestes en contra de Elizabeth. Incluso muchos llegaron a esparcir el rumor de que Elizabeth era prostituta en Holanda. En el año 1994, un año después de que naciera Lisa, nació Mónica y nuevamente hizo aparecer el bebé en la puerta tal como el primero, a mitad de la noche, con una carta en la puerta de la casa. La que encontró al bebé fue Rosemary. Joseph Fritzl nuevamente fue a quejarse a todo el mundo, a decir que había aparecido un bebé en la puerta de su casa y que era de su hija, y que su hija no podía hacerse cargo y que era una mala madre. Así que todos empezaron a hablar nuevamente pestes de Elizabeth, hasta que finalmente llegó el chisme a oídos de un periodista. Fue a entrevistar a los padres, habló en concreto con Joseph y publicó una nota en el periódico que por supuesto leyó mucha gente, diciendo que Elizabeth era básicamente una mala madre, que cómo podía abandonar, ya van 2 hijos, que que pobrecitos los abuelos, que son ellos los que cuidan de los nietos. Nuevamente Elizabeth era la mala en todo esto. En el año 1996 nacen Alexander y Michael. Los nombres se los puso su padre abuelo. Cuando Elizabeth quería alimentar a Michael, se dio cuenta que el bebé no quería alimentarse, estaba morado y le faltaba la respiración. Le rogó a su padre que lo llevara al médico, pero él no aceptó, porque si lo llevaba al médico, obviamente iban a buscar a la madre. Así que simplemente lo dejó morir. Y por falta de atención médica, el bebé Michael murió. Y Joseph Fritzl lo incineró en el horno de su casa y esparció las cenizas por el jardín. De la misma manera que hizo aparecer a 2 bebés anteriores, hizo aparecer nuevamente, pero esta vez a Alexander. De la misma manera, hizo lo mismo, fue con los vecinos, habló con los servicios sociales y todo el mundo le creyó y todo el mundo pensaba que Elizabeth era la mala. Amenazaba a sus prisioneros con dejarles sin luz o con llenarles de gas. También les decía que no se acerquen a la puerta o que no intentaran escapar, ya que podrían recibir una descarga eléctrica que podría matarlos. Fritzl frecuentaba burdeles y se caracterizaba por ser un hombre violento en esos burdeles. Muchos vecinos escuchaban ruidos extraños y le preguntaban a Fritzl que qué era lo que pasaba o de dónde provenían dichos sonidos, a lo que Joseph simplemente respondía que eran los tubos de las cañerías del sistema de calefacción y que no se preocuparan, que lo iban a arreglar o que ya lo estaban arreglando. Nadie investigaba ni nadie hacía nada, pero algunos se preocupaban por lo que pasara, pero al final nadie hacía nada.
Elizabeth se encargó de educar a sus hijos en el sótano, les enseñó a leer, a escribir, les enseñó gramáticas y trató de educarlos lo mejor posible que pudo. También Joseph le bajaba libros para enseñarles las cosas de la vida. Elizabeth les contaba los cuentos de cómo era el exterior, de cómo era el sol, de cómo era el día o cómo era la gente, y les hablaba constantemente, o sea que sus hijos tenían una idea de que había un mundo exterior y que tal vez algún día podrían conocerlo. En el año 1988, Joseph Fritzl se fue de vacaciones con un par de amigos y se fueron a Tailandia, que todos sabemos que Tailandia tiene fama de tener un amplio abanico de prostitución, donde es legal totalmente. En uno de sus paseos por el mercadillo, sus amigos estaban grabando con una videocámara el mercadillo, hasta que sin querer lo grabaron a él como compraba un vestido que era realmente más pequeño que la talla de Rosemary. Así que ellos sospecharon que no era para Rosemary, pero no quisieron meterse mucho en el tema, ya que era normal que un hombre tenga un romance extramatrimonial. Pero Joseph se dio cuenta de que los estaba grabando y les dijo que borraran ese video, que nadie tenía que verlo. Así que sus amigos lo tranquilizaron y le dijeron que ya borrarían el vídeo, que no iba a pasar nada, que nadie lo iba a ver. Él estaba de vacaciones en las playas de Tailandia recibiendo masajes y comiendo bien, mientras sus prisioneros, Elizabeth y sus hijos, estaban realmente mal. Ya llevaban 15 años de estar en prisión y Elizabeth ya había dado a luz 7 veces. En el año 2003 Elizabeth vuelve a dar a luz, esta vez a Félix, que ya sería el menor de sus hijos. Para el nacimiento de Fritzl decidió comprarle una lavadora para que Elizabeth ya no lavara más a mano, porque durante todos esos años Elizabeth estaba lavando a mano en el lavabo y con agua fría. Y por fin llegamos al año 2008. La hija mayor de Fritzl y Elizabeth tenía 19 años y cae terriblemente enferma, así que a muchas súplicas de Elizabeth, Joseph decidió llevarla al hospital, pero le puso la condición de que escribiera una carta para los médicos, para que nadie sospechara nada nuevamente. Así que Elizabeth escribió la carta dirigiéndose a los médicos, diciéndole que todo lo que tuvieran que referirse a su hija se lo digan a su padre y que no conoce a nadie, que solamente lo conoce a él, y que le digan todo lo que tiene que saber a él. Así que Joseph la llevó al hospital. Los médicos naturalmente la atendieron y vieron que tenía muchos problemas respiratorios, hepáticos y renal, también que tenía deficiencia de vitamina D, y sospecharon bastante, pero al ver que no tenía historial médico no sabían cómo reconocer su identidad, así que se alarmaron bastante, sospecharon y avisaron a las autoridades. Dijeron que la madre se presente porque podría ser un grave delito de lo que se le puede acusar, aparte que su hija estaba muy enferma y tenían que saber qué era lo que realmente le pasaba y cómo había llegado a esa situación. Joseph les contó que la madre se había unido a una secta y que no sabían desde hace mucho tiempo de ella, pero los médicos no se conformaron y no llegarían hasta ahí. La policía empezó a buscar a Elizabeth, así que contactaron con todas las sectas que estaban registradas en Austria y ninguna sabía nada de ella. Y los médicos también hicieron un llamamiento por medio de la televisión para encontrar a Elizabeth, para comunicar lo que estaba pasando con su hija y de lo mal que estaba. A Joseph se le cerraba el círculo, no le quedó de otra que salir para no levantar más sospechas, para que la policía y médicos se tranquilicen al ver a Elizabeth presente. Y cuando Elizabeth fue al hospital, los médicos hablaron con ella e informaron inmediatamente a la policía. La policía se presentó, pero Elizabeth se negaba a hablar con ellos, no quería saber nada, no quería confesar nada, hasta que ellos no le prometieran que no volvería a ver a su padre. Ella habló y contó su historia de sus 24 años de encierro, cuarto siglo encerrada. Las autoridades detuvieron a Joseph Fritzl y lo acusaron de violación, incesto, coacción, privación de libertad, esclavitud y homicidio por omisión. Cuando los investigadores le preguntaron que por qué había hecho esto, él simplemente dijo que quería proteger a Elizabeth, que había construido ese búnker para apartarla del mundo exterior y para alejarla de amistades de moral dudosa. La policía fue a casa de Joseph Fritzl a investigar qué era lo que había y se encontraron con 8 puertas, todas con llave, y la última de hormigón, la que se abría solamente mediante códigos numéricos. Fue terrible el panorama, el nivel de humedad era muy alto, apenas corría el aire, no entraba la luz natural, estaba lleno de ratas, cucarachas. El 16 de abril de 2009 comienza el juicio contra Joseph Fritzl. De todas las acusaciones que se acusaba a Fritzl, él negó todo hasta que
escuchó el testimonio de su propia hija Elizabeth, que era un vídeo de 11 horas, para el cual se desalojó la sala completamente. Se rastrearon con perros que eran expertos en encontrar micrófonos y cámaras por si algún periodista curioso quería grabar las declaraciones que tenía que hacer la joven. En la sala solamente podían estar presentes los jueces, el jurado, el fiscal, el abogado defensor y el mismo Joseph Fritzl. 2 días después de oír esto, Fritzl se declaró totalmente culpable de todo lo que se le acusaba y dijo que no iba a recurrir a la sentencia, así que lo declararon culpable y le dieron cadena perpetua. Todas las personas que alguna vez habían apreciado a Joseph Fritzl le habían dado totalmente la espalda, ya nadie quería saber nada de él ni tener nada que ver con él. Después de esto, Joseph Fritzl fue trasladado a una cárcel, la más grande de Austria, Stein, donde van solamente aquellas personas que tengan condenas muy grandes, ya que tienen celdas individuales y algunas dobles. Su celda mide unos 11 metros cuadrados, tiene su cocina propia, se ducha todos los días, hace deporte y está custodiado por 2 guardias porque por sus delitos lo normal sería que lo ataquen en la cárcel. La familia de Elizabeth estaba constantemente acosada por paparazzis, ya que una foto de la familia unida estaba valorada en 630.000 euros, lo cual hizo bastante difícil que ellos se reintegraran a la sociedad como si nada. O sea, era como si estuvieran prisioneros de nuevo, porque tenía que estar en un solo lugar para que nadie descubra sus identidades y posteriormente lo hicieran saber a todo el mundo. Entonces Fritzl estaba enfadado por lo que estaba pasando, porque todos los medios lo mostraban como un monstruo. Así que este apodo a él no le gustaba. Tampoco le gustaba la cobertura mundial que se le estaba dando. El modo de importancia lo enfadó bastante. Desde la cárcel le envió 8 cartas a su esposa Rosemary. Nunca recibió respuesta. Esto también lo mantuvo enfadado. Y tampoco lo visitó ni ella ni ninguno de sus familiares. También se sabe que ha escrito cartas a su hija Elizabeth tratando de retomar la relación. Incluso le ha llegado a pedir dinero. Elizabeth ahora vive mejor con sus 6 hijos en una casa en un pueblo en medio del campo. Está en una casa muy bonita, muy confortable, según sus propias palabras, está mejor. Recibió una ayuda de 60.000 euros por parte del Estado que le correspondían por sus hijos. Está siempre cuidada por cámaras de vigilancia, también por los vecinos y por las autoridades que no quieren que se sepa realmente dónde está ella, ni tampoco que se entere de su nueva identidad. Sus hijos han terminado los estudios, muchos saben a lo que se quieren dedicar. Elizabeth, por otro lado, ha empezado una nueva relación con un hombre más joven que trabaja justamente en la empresa que cuida de ella y de su familia. Según los familiares de Elizabeth, dicen que a ella le encanta ir de compras, ya que se había perdido de mucho durante los 24 años y ahora están tratando de llevar una vida de lo más normal posible. Ha retomado su relación con su madre. Stephanie Marsh, una periodista y escritora, escribió un libro que se llama Los crímenes de Fritzl. Ella dice que se pudo haber descubierto este crimen muchos años antes y las autoridades hubieran puesto un poco más de atención cuando aparecieron los bebés en la puerta de Joseph Fritzl o investigar un poco sus crímenes por violencia sexual. También tenía antecedentes por incendiar cosas, porque desde que había desaparecido su hija, él pasaba largos periodos de tiempo encerrado en el sótano. Había muchas pistas para descubrirlo, según esta reportera, pero si no hubiera sido por el médico al que le llamó la atención el caso, tal vez Elizabeth hubiera seguido encerrada y no se hubiera descubierto todo esto. Unos trabajadores estaban haciendo una inspección rutinaria, estaban tomando unas medidas en la casa de Fritzl y se encontraron una escalera secreta detrás de una pared. Y descubrieron que había otro sótano oculto. O sea, ¿para qué quería más sótanos? Seguramente para nada bueno. Si quieren ver más casos, pueden suscribirse en la cajita de suscripción, dejar su like, dejar un comentario por si quieren que hable de otro caso más. Muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.